Bien, se me oye bien, ¿verdad? Gracias a todos. Vamos a dar introducción a esta mesa redonda que consideramos bastante interesante desde Suterra. Suterra es una empresa bastante distinta, de hecho este tipo de ponencia es un poco también distinta a lo habitual, como habéis visto, pero consideramos que va a tener un valor bastante alto y bastante interesante para todos. Como bien me han presentado, soy Julio Aparicio, soy Chrome Manager de Suterra, empresa que sponsoriza esta mesa casi redonda. Suterra, para quien no nos conozca, Suterra es una empresa líder y especialista en feromonas. A día de hoy las feromonas son bastante conocidas, quizá no están difundidas aún en la totalidad, pero bueno, Suterra es una empresa que se dedica, somos la única empresa en el mundo que nos dedicamos desde la síntesis hasta la comercialización de las feromonas, ¿de acuerdo? Con todos los procesos intermedios. Y para aquellos que no lo sepan, las feromonas se utilizan para el control de plagas, como pueden ser la polilla del racimo, de una forma integrada y sostenible. ¿Por qué estamos haciendo esta mesa redonda? Como os he dicho, conocemos desde Suterra bastante bien lo que sucede cuando tenemos una cadena bastante larga. Internamente, como habéis visto, cumplimos muchos eslabones desde lo que es síntesis hasta comercialización. Y queríamos poner también en valor el hecho de que cuando hablamos de vino, de calidad de vino, entender también cómo los factores desde un principio afectan durante los distintos eslabones hacia el final, ¿vale? Y ver cómo este lenguaje va cambiando y cómo se va entendiendo. Por eso, el hecho de dar visibilidad a la importancia de estos factores consideramos que es bastante clave y esencial. Sobre todo porque a día de hoy muchas veces se habla de vino a partir de bodega, ¿vale? Y no se tiene en consideración que al final el cliente es quien consume y la raíz es el campo. Entonces vamos a intentar con los ponentes aunar todos estos factores. Voy a pasar a presentar a los ponentes, a mis compañeros. Por una parte, como hemos dicho, vamos a ir campo, bodega, comercialización. La parte de campo la va a representar Marco Pierucci. Marco es ingeniero agrónomo, responsable de la empresa Agronomi Viña, es una empresa asesora de bodegas de tamaño pequeño, mediano, en Italia, principalmente centrado en la zona de Toscana, ¿de acuerdo? Y nada, la verdad que ahora veremos las respuestas de Marco, van a ser súper interesantes. Las va a seguir Toni Cantos. He visto que conoce ya mucha gente de los presentes. Toni es enólogo y responsable enológico de la empresa Juve Camps. No creo que necesite demasiada presentación. Una empresa líder, una bodega líder en espumosos y vinos. Y por último tenemos a José Serrano. José también es enólogo. José se encarga, es el responsable de compras de la importadora comercializadora de vinos Peter Riegel en Alemania. Si me equivoco con la pronunciación, luego me corriges. Y está especializado y centralizado siempre en importación y distribución de vinos ecológicos, ¿de acuerdo? Después de esta mesa redonda, donde vamos a ir lanzando preguntas y se va a dar un diálogo, esperemos que constructivo, entre todos nosotros, vamos a dejar 5 o 10 minutos, en función de cómo vaya, para que los asistentes o la gente que nos esté viendo pueda lanzarnos algunas preguntas, ¿vale? A ver. Aquí tenemos a los distintos ponentes, ¿de acuerdo? Y demos principio a la mesa redonda. Vamos a empezar haciendo una pregunta, por ejemplo, a Marco. Nos gustaría saber, Marco, cómo afectan los factores en campo a la calidad de la uva, ¿de acuerdo? Y si estos realmente pueden ser gestionados de una forma integrada, es una forma difícil. ¿Cómo consideras los factores que afectan principalmente a la uva en campo? ¿Se siente? ¿Se oye? Hay que activar. ¿Ahora? Sí. Bien. Buenos días a todos. Antes que nada me gustaría agradecer Suterra por esta ocasión que me ha brindado para hablar aquí.
Quizás entre los que estamos aquí estoy muy feliz, el más contento, porque por una vez hablamos de calidad de la uva, partiendo de los vinos, partiendo del campo, que es lo más natural, pero a menudo es algo que se da por sentado. Podemos decir que en campo el agrónomo siempre tiene que tener el objetivo enológico en mente, porque tenemos que llegar a una finalidad que pueda responder con respecto al producto que tenemos que llevar a bodega y transformar y por ende vender. Para ello, tenemos que considerar muy bien, antes que nada, los factores de calidad de la uva. Normalmente son la integridad física de la uva, es decir, que es preciso tener una defensa eficaz contra las plagas y contra las enfermedades. También es necesario implementar un control de toda la canopy, es decir, del estado de vegetación de la uva, porque tenemos que evitar los daños mecánicos en la uva que banalmente pueden ser causados no por plagas como el oidio, o fenómenos como la podredumbre, que son los principales factores de daño, sino también engendrados por factores mecánicos. Así que una correcta gestión de la uva es fundamental. Hay que considerar también el cambio climático, los daños acarreados por el sol en las uvas que pueden mermar la calidad de la uva. Otro factor que hay que considerar, además de este, son los factores que atañen a la calidad potencial de la uva. Antes que nada, la calidad de la piel. Nosotros como agrónomos intentamos mejorar el grosor de la piel con un número de células en la piel más elevado para obtener mayor resistencia. Asimismo, trabajamos en la calidad de las membranas celulares de la piel de la uva. Todo esto se origina en el campo. Pocos saben que muy a menudo el grosor de la piel es un producto de la reacción de la planta a estímulos de inducción de resistencia. La primera inducción de resistencia natural procede de la presencia de microorganismos a nivel de la rizosfera. Por lo tanto, un suelo sano, rico en microorganismos, que acoge a una planta que se relaciona muy bien con la rizosfera, se estimula por un mecanismo que se llama ISR, entre cuyos factores también se encuentra el grosor de la piel. Un suelo sano también es símbolo de una uva más resistente. El último factor que hay que considerar es la sincronización entre la maduración tecnológica y la maduración aromática y fenólica. Y este es todo un universo que implica a toda la agronomía, toda la gestión de las selecciones varietales, de portainjertos y de otros factores como son la gestión de la canopy y otros factores que en algunos casos pueden ser, por ejemplo, el uso de un sistema de riego correcto. Es un mundo muy complejo, pero también es lo bonito de nuestro trabajo, ¿no? No sé si ahora sí. Tache, Marco. Como hemos visto, hay bastantes factores y es bastante complejo. Me gustaría saber, Toni, cómo estos factores inciden en la uva y qué características vosotros buscáis en el momento de seleccionar esa uva que tiene que luego entrar en bodega. Bueno, también agradecer la... ¿Se me oye? No, fantástico. ¿Esto qué es del...? Ahora, a ver, prueba. ¿Sí? Ahora. Bueno, pues agradecer a Soterra la oportunidad de estar aquí. A ver, para una empresa como Juvell Camps, donde elaboramos... en un 80-85% de nuestros elaborados son cavas de larga crianza, y cuando digo larga crianza digo más de 30 meses. La calidad y la sanidad de la uva es uno de los pilares fundamentales. Por el tipo de elaboración, para nosotros el peor enemigo es botrytis, es decir, a nivel de productividad o de producción, el mildio, como sabemos desgraciadamente muy bien recientemente, nos puede afectar muchísimo,
pero a nivel de elaborar un producto de calidad, nuestro gran enemigo es la botrytis, porque con sus equipos enzimáticos y de oxidación, lo que hace es que a partir de vinos botritizados o de uvas botritizadas elabores vinos que comprometen su longevidad y comprometen la calidad de su evolución. Y para ello es imprescindible, el primer paso para evitar ataques de botrytis es garantizar, como decía Marco, la integridad de la valla, ¿no? Que la valla no tenga puertas abiertas a estos hongos que en condiciones de humedad y de temperatura adecuada pues, pueden causar ataques graves. Entonces, es fundamental para elaborar este tipo de productos partir de uvas sanas, de uvas íntegras y minimizar, ya sea por selección en el viñedo o por, de hecho, cuando hay ataques graves de botrytis, y más estando en agricultura ecológica, pues pocas herramientas tienes, ¿no? Pero sí la prevención de haber impedido que otras plagas, como botrytis, como lobesia, por ejemplo, abran pequeñas puertas para que luego esta botrytis pueda entrar. Perfecto. ¿Y qué tolerancia más o menos estáis trabajando ahora? Nosotros, queda un poco radical, pero la tolerancia es 0. O sea, nosotros no tenemos varias líneas de elaboración o varias calidades donde los productos que creemos que están depreciados por una mala calidad poder destinar, con lo cual establecemos una selección muy importante en el viñedo a la hora de hacer la vendimia manual y establecemos, pues te comento, lo que es del viñedo propio está muy claro y lo que es de viñedo que compramos a proveedores se hace una inspección constante para garantizar que lo que nos llega a la bodega está en buenas condiciones, más que nada porque por nuestra estructura, si no está en buenas condiciones, no lo podemos elaborar. Perfecto. Ya hemos visto cómo nacer en campo, la complejidad, la selección que se puede hacer en bodega. En el caso, José, del canal comercializador, de alguna forma, toda esta información, todas estas características, todas estas, ¿cómo influyen a la hora de la decisión de toma de compra, como de la decisión de toma de compra por parte del consumidor final? Por supuesto, influye. Teniendo uva sana, puedes tener más oportunidades para hacer productos diferentes. Ahora está de moda, por ejemplo, hacer con la uva blanca maceraciones más largas. O, por ejemplo, hacer como hace Tony, espumosos con la levadura durante más tiempo. Eso solo se puede hacer si tienes uva sana. Está claro, si tienes una uva deteriorada, tienes que prensar lo más rápido posible y te deja menos espacio a hacer un abanico de productos diferentes, que eso a la hora de comercializar, lógicamente tienes más posibilidades de poder vender mejor un producto de calidad, por supuesto. Hoy en día, hacer calidad es más fácil que antes, puede ser, porque hay más medios, pero la uva, si no está sana, está clarísimo que tienes en la bodega menos posibilidades de hacer. Por eso la uva sana, por supuesto, a la hora de comprar es lo que buscamos, calidad, que es lo que luego yo después quiero vender a mi producto. Quiero separarme de las cosas más mediocres para poder vender mucho mejor. Vale, es verdad que en este caso estamos hablando con referentes que podéis decir, hombre, es que estamos hablando de vinos ecológicos, estamos hablando de... Al final también son tendencia y referencia, ¿de acuerdo? Y al final la tendencia y la referencia es lo que va a marcar el camino para el resto del mercado. Esto también es muy importante reseñarlo porque hay veces que estamos hablando de este tipo de situaciones y parte del mercado no se pueden sentir a lo mejor reflejado o definido por ello. Sin embargo, creemos que estamos convencidos de que es el camino que hay que seguir, ¿de acuerdo? Porque al final el canal consumidor es el que lo está demandando y arrastra a enólogos y agrónomos a trabajar en ello. Hemos visto cómo al final esta comunicación que entre los eslabones de la cadena sucede, ¿de acuerdo? Quizá puedan ir lo que es la causa de un problema, es consecuencia y causa del siguiente. Vamos a entrar a hablar un poquito más del tema de la uva dañada y uva sana, que ya hemos tratado. Marco, ¿qué principales estrategias para lograr uva de gran calidad tenemos? ¿Con qué te manejas? ¿Qué puedes hacer uso para poder llegar a esa uva? Porque al final es lo que estamos pretendiendo, ¿no? Llegar a esa uva de calidad. ¿Qué podemos hacer en campo para intentar llegar a eso? Prima di tutto bisogna distinguere se siamo in un... ¿Si sente? Okay.
Antes que nada, tenemos que distinguir si estamos en un gran terroir, territorio. En ese caso, tenemos que intentar que la planta lea muy bien, interprete muy bien el terroir. Plantas que sean resistentes al estrés y que puedan en la uva llevar una lectura correcta de la añada y del terroir, porque aquellos vinos en las grandes áreas tradicionales de los grandes terroirs necesitamos conseguir ese tipo de memoria en el vino. Por lo tanto, el enfoque agronómico en esos casos, que son el top de gama de la profesión, tiene que ser un enfoque que sea respetuoso de todo lo que acontece. Y ahora pongo una metáfora. El agrónomo, el gestor del viñedo, tiene que ser como un skipper en una carrera de barcos. El skipper tiene un puerto de destino asignado, que es la finalidad enológica, pero en ese caso su guía está influenciada por mar, el viento, las olas, y tiene que llevar a destino, por medio de la añada, su vino a través de viento y mareas, forzando lo menos posible la máquina. En el caso, en cambio, de una calidad menos ligada al terroir, podemos utilizar un barco a motor, por ejemplo, para llegar a destino. Todo esto en una agronomía moderna no puede prescindir de considerar no solo la calidad física de las uvas, de la que hablábamos hace un rato, la integridad, las características químicas interesantes para una finalidad enológica, sino también que es preciso, como un pilar que no puede ignorarse hoy en día, es preciso considerar el procedimiento de producción. Aquí entran tres grandes factores que son el impacto medioambiental, tiene que ser lo más bajo posible, la seguridad del operador, las personas que llevan a cabo los tratamientos, y la sanidad del producto final para los consumidores. La tendencia es obtener casi la meta de cero residuos, y este es un pilar fundamental de la calidad que marca la toma de decisión. Y son criterios completamente distintos de las soluciones técnicas que se adoptaban hace 20 años. Hoy en día es algo muy importante. Una calidad muy elevada, calidad física de las uvas relativa a un objetivo enológico. Cómo llegar a ello depende del terroir, depende de dónde nos encontramos, del tipo de producto final que pretendemos conseguir, y en paralelo también una gran calidad a nivel de contenidos y de procedimiento, un bajo impacto ambiental, seguridad medioambiental, seguridad para los operadores que trabajan en el viñedo y la sanidad final del producto. Tony, en este caso, como está hablando Marco, pensemos que a lo mejor en una bodega le está entrando una calidad que a lo mejor no es la deseada, no es el top, no es lo que está buscando. ¿Qué puede hacer un enólogo con una uva de baja calidad? Lo que deberíamos tener muy claro los enólogos, y creo que todos los tenemos, es que lo que no podemos hacer es milagros. Entonces, esto es un axioma que con uva sana y uva de calidad puedes hacer vinos de calidad y puedes hacer malos vinos por tu mala praxis. Pero con una uva con la calidad ya comprometida de entrada, lo que no podrás hacer nunca será grandes vinos. Entonces, a través de aplicando tus conocimientos con prácticas enológicas, con más gasto en productos enológicos, con taninos, con antioxidantes, etcétera, etcétera, podrás hacer un producto lo más digno posible. Pero si lo que siempre tú buscas es la excelencia, esta solo puede llegar a partir de uvas sanas y de uvas a poder ser no solo sanas, sino en su punto de maduración óptimo, que te traiga el equilibrio de componentes, de ácidos, de azúcares, de aromas que tú buscas. Un efecto colateral de las añadas en las que hay problemas de botrytis es que aunque tú cojas la uva sana, muchas veces tienes que precipitar la vendimia y vendimiar antes de lo que tú querrías para obtener estos parámetros. Eso también te supone un hándicap de entrada. Es decir, esto es como un edificio donde si los fundamentos y los pilares no están bien asentados, lo demás, bueno, puedes hacer que se aguante,
pero no podrás hacer un gran monumento. Sí, precisamente lo que estás hablando, ¿no? La importancia que tiene el momento de cosechar en el momento idóneo. Cuando estás buscando un vino de calidad, necesitas una uva de calidad, la vendimia en el momento correcto es fundamental, no siempre es posible. No, no siempre es posible, más que nada por esto, por efecto pues, de efectos climáticos y de ataques fúngicos, especialmente de botrytis, ¿no? Además, esta ventana de oportunidad de la vendimia, con el cambio climático cada vez se nos hace una ventana más estrecha, de momento que a veces pues, bueno, es un agravante más a esta situación. Julio, yo quisiera comentar un poco. Por supuesto. Marco, porque me parece muy interesante que hoy en día se ve, con los medios que tenemos, hay una transparencia que antes no teníamos. Por ejemplo, yo como consumidor final cojo la botella de vino y no sabía de dónde viene el viñedo. Hoy en día se puede, a través de, bueno, ya digo, los medios que tenemos, está la gente mucho más. Puedes ver cuando se vendimia, puedes ver cuándo se trata, puedes ver todo eso. O sea que eso cada vez va a ser mucho más importante desde el punto de vista de la transparencia, tener una uva sana, tener un medio ambiente más protegido y, como decías tú antes, también que el que está trabajando en la viña tiene que estar respirando aire puro y no respirando como hace, como decías, 20 años, que incluso sin máscara iban con el glifosato por ahí, ¿no? Por eso yo creo que hoy en día, por suerte, no se puede, es como un restaurante con la cocina está abierta, ¿no? Pues eso yo creo que es un poco lo que nos está dando ahora los medios, los medios que tenemos de ver lo que haces tú en la viña, lo que haces tú en la bodega, y eso es algo, bueno, yo creo que muy importante para estar más atento a eso, ¿no? A que la gente quiere calidad y nadie se espera que de una uva podrida salga un vino bueno. Si la gente viera la uva podrida, nadie compraría el vino, por mucho que el enólogo eche polvos ahí, ¿no? Porque diría, no, esto yo no me lo puedo beber, ¿no? O sea que eso es algo que cada vez es más importante, la uva sana. Muy, muy interesante lo que dices, ¿no? De cómo el valor en este caso, que antes el valor venía demandado por el enólogo, ahora muchas veces el valor viene demandado incluso a través de, hablemos de marketing, incluso el propio interés, ¿no? del consumidor final en cuando ve una etiqueta, lo hablamos anoche, por ejemplo, de cómo cuando ves una etiqueta interesa ver de dónde viene, qué características tiene, en qué suelo, o sea, cuántos años tiene la cepa. Son características que entiendo yo que ahora tienen un valor y ponen también en valor la calidad de la uva desde el principio y no solamente la calidad del vino en el momento de disfrutarlo. Puedes ver toda la cadena, que antes no podías ver, ¿no? Ahora puedes ver toda la cadena. No, y la exigencia está no solo en lo que decíamos, no solo en lo que viene dentro de la botella, sino en cómo se ha elaborado, ¿no? En cómo se ha elaborado en la bodega, en cómo se ha cultivado el viñedo y tanto en el aspecto de respeto medioambiental y de protección de los trabajadores, como comenta Marco. Sí, Marco. En las zonas, por ejemplo en la Toscana, la presencia de enoturismo, el así llamado enoturismo, es muy fuerte. El turista que acude, que visita la empresa, que duerme en nuestra empresa, interactúa para entender, además de apreciar el vino, quiere entender lo que hay detrás. Entonces se fija en los viñedos, porque yo muy a menudo me he propuesto como guía enológica a los turistas que nos visitaban y venían a catar nuestros vinos. Les decía, si queréis podemos ir a ver el campo. Y decían, bueno, no, pues no me quiero manchar las suelas, pues hace calor. Pero esto está poco a poco mejorando porque la gente quiere entender lo que hay. Al principio había mucho recelo por parte del consumidor con respecto a lo que pasa en el campo, en agricultura. Honestamente, este enfoque ha ido cambiando muchísimo a lo largo de las últimas décadas. También en lo que atañe a la defensa química, también en biológico, en ecológico, hablamos de defensa química. El cobre, el azufre son sustancias químicas que introducimos en nuestro entorno. Y hemos trabajado mucho también en este aspecto y es importante transmitir que en un ámbito de gestión evolucionada de la defensa es posible mejorar el impacto medioambiental
y reducir las sustancias impactantes en el medio ambiente. El tratamiento, el uso de máquinas, entre el paso de una máquina cosechadora o rociadora de antes y de hoy, tienen contenidos de impactos medioambiental y de sanidad completamente distintos. Usamos cada vez más un enfoque basado en la teoría del obstáculo. Si el obstáculo principal está enfermo, utilizábamos el agromedicamento, ahora intentamos reducir el uso de agromedicamentos y utilizamos centralitas, meteo y software para intentar minimizar el impacto del medicamento, del fitomedicamento, y reduciendo las dosis de producto químico, introducimos otras sustancias que estimulan la resistencia en las plantas o actúan como protección externa, permitiendo reducir la cantidad de producto químico, o bien aplicamos el medicamento como insecticidas de forma distinta con respecto al pasado. Y en este sentido, Suterra trabaja en la confusión sexual, que es una técnica de gran sostenibilidad medioambiental, porque ya no vamos a tratar con insecticidas, aunque son cada vez más selectivos. Vamos a cambiar la reproducción del insecto eliminando el insecticida del entorno, permitiendo de esta forma una gestión libre de residuos de la uva en el control específico de esa plaga. Se trata de un mundo completamente distinto del que teníamos hace 20, 30 años, y esto tenemos que comunicarlo. En aquellas áreas marcadas por el enoturismo, es decir, por turistas que tienen curiosidad por saber lo que pasa en el campo, es algo que tenemos que comunicar. Tenemos que derrumbar ese mito de la agricultura contaminante, porque si no, la botella de ese vino con una etiqueta de vino ecológico obviamente tiene una historia detrás, pero también un vino sin certificación bio, y hoy en día hay muchas empresas que hacen vino ecológico no certificado, y aunque no tengan ese sello, son muy virtuosos en la gestión del viñedo. Entonces hay que comunicárselo al consumidor final y obviamente seguir ofreciendo vinos de calidad. Y este es un factor que atañe a la parte agronómica y ecológica. Gracias, Marco. Bueno, en general la verdad que está siendo un punto bastante interesante. Hemos visto cómo al final Marco ha destacado, ¿no?, una de las plagas, Lobesia botrana, la polilla, una de las principales, que causa daños y entradas para que se desarrolle botritis. Y la botritis al final, uno de los condicionantes que tiene es ese desarrollo como condición del ácido glucónico que en bodega a día de hoy también es un factor bastante importante. Yo la verdad que estos últimos años lo que me he encontrado es que cada vez más, ya no solamente en bodega privada, también en cooperativas, en grandes cooperativas, Toni decía de que en el caso de Juvecamps la tolerancia es cero, en el caso de otras situaciones hay más tolerancia, pero cada vez esa tolerancia es menor, se está restringiendo. En el caso del mercado, José, ¿tenéis en cuenta este tipo de factor como ácido glucónico, etcétera, a la hora de, o cómo impacta? ¿Tiene algún tipo de interés? ¿Llega a lo mejor este tipo de información al consumidor final, o es el consumidor final el que entiende esto de otra forma y lo reclama? Al consumidor final no llega esta información. El consumidor final, decía antes, el consumidor final siempre tiene en la cabeza que la uva está siempre sana, se recoge incluso a lo mejor incluso a mano y se presa. O sea, no tiene todo lo que nosotros sabemos de la viña, no lo puede saber. Pero claro, yo como comercial lo sé y soy consciente de la ventaja que tengo es que la posibilidad que tengo es tan amplia que puedo elegir la calidad más alta. ¿Cómo puedo elegirla? La palabra calidad es una palabra muy compleja. Se puede oler, tenemos medios organolépticos, pero también tenemos medios analíticos y cada vez mejores. Es decir, yo puedo saber exactamente cuántos pesticidas tiene, si tiene pesticidas, si tiene glucónicos, si tiene micotoxinas. O sea, entonces puedo descartar lo que no quiero de una forma muy fácil.
Por eso, hoy en día, te digo, hay tantas posibilidades para elegir de forma objetiva lo que es calidad, por ejemplo, el glucónico o las micotoxinas, y aparte, por supuesto, siempre el vino tiene que estar bueno, ¿no? Pero es algo más subjetivo. Por eso digo, los medios que tenemos analíticos hoy en día son cada vez, bueno, van a la cuarto decimal, o sea que es increíble. Va incluso más allá del control que puede hacer el comprador, como nos comentan, ¿eh? Incluso el Consejo Regulador, por ejemplo, en el caso del cava, el vino base cava tiene marcado un tope máximo de contenido en glucónico que está sobre los 600 miligramos, que es bajo. Entonces, bueno, esto es una vez, bueno, son todo elementos que nos conducen a ser cada vez más exigentes, más cuidadosos y más precisos a la hora de cultivar, elaborar y también estas herramientas que nosotros podemos tener para nuestro control las tienen los compradores para poder evaluar los vinos que van a adquirir, ¿no? Yo cuando visito las cooperativas o las bodegas, como decías tú antes, veo que la gente hace análisis in situ y lo que hace, que me parece una forma muy buena disuasoria, es coge la uva, la mete en bolsitas y la mete en el frigorífico. Es decir, que sabe exactamente si encuentra algo quién es, ¿no? Porque sobre todo en una cooperativa es más complicado de saber quién ha sido la oveja negra, ¿no? Y eso, como comercial, te da la seguridad de que hay un control exhaustivo, ¿no? Y eso cada vez, bueno, lo veo cada vez más. En España está muy arraigado, en Italia también, en Francia a lo mejor un poco menos, pero en España yo creo que hay pocas cooperativas que no hagan un análisis de glucónico a la entrada, ¿no? Cuando hay problemas, claro. Cuando no hay problemas no hace falta. ¿Cómo, Marco, en este caso, estos factores glucónico, etcétera, vamos a hacerlo un poco al revés ahora, ¿cómo se os exige en campo ese nivel? Porque al final el ácido glucónico tiene... ¿Cómo viene exigido? ¿Viene directamente exigido en forma de necesito este tipo de porcentaje o no puede haber? ¿O hay una tolerancia X? ¿Cómo se exige al campo en este caso? En campo normalmente se nos requiere un nivel máximo de calidad, es decir, un nivel muy bajo, nulo, de ácido glucónico, un nivel nulo de daño por botritis. Detrás de la botritis, recordemos que están los daños mecánicos, daños por oidio, por distintas plagas. Normalmente es esto, a no ser que tengamos unas añadas particularmente difíciles, donde también la uva íntegra empieza a desarrollar botritis. Estos tres factores, por lo general, pues tienen que evitarse. Podemos decir que la defensa, y repito, no solo es defensa antiparasitaria, sino también la gestión física de los racimos de uva y de la vegetación tiene que ser finalizada a este objetivo. Antes hablaba también del hecho de que en la Italia central en los últimos 20 años hemos cambiado la gestión foliar, mientras que hace 25 o 30 años adaptábamos una técnica precoz en la zona de los racimos en pleno verano. Ahora ya no se hace en pleno verano porque esto, con el calor, acarrea daños en la piel que causan desvíos organolépticos y estéticos, reducción de antocianos, de los más interesantes a favor de la quercetina, que luego conlleva problemas de precipitación, y otros problemas banales ligados a otros hongos como Penicillium y Aspergillus, que son ligados a estos daños estéticos por quemadura. La muerte de las células de la piel favorece el establecimiento de hongos secundarios muy peligrosos, porque el Aspergillum nigrum trae otras toxinas que son muy tóxicas. Todo tiene que ser finalizado a la obtención de este tipo de sanidad de la uva, de integridad, intentando entender todo lo que
puede representar un daño en las uvas. Pongo otro ejemplo de otro daño que puede acarrear podredumbres, botrytis. Hablamos del cracking, que en algunos, unas cepas, puede representar una catástrofe. Por ejemplo, en el primitivo di Manduria, en la zona del sur de Italia, que en California se llama Zinfandel, pero es la misma cepa. Es muy importante gestionar el riego porque los granos tienen una dinámica de contracción y expansión en función del agua disponible en la planta que es muy, muy rápida. Y esto crea cracking de los granos y hay que gestionarlo con un sistema de riego que permita a la planta tener a disposición agua constantemente para evitar esta fuerte alternancia. Impidiendo el cracking, también evitamos podredumbres y otros fenómenos que atañen a la calidad de la uva, con lo cual el enfoque agronómico es muy, muy complejo. No solo se trata de defensa contra las plagas, sino que es algo muy complejo para obtener el objetivo final, uvas sanas, perfectamente maduras, con una correspondencia adecuada entre la maduración tecnológica, azúcares, acidez y pH, y la maduración aromática y fenólica, que son dos curvas que con el cambio climático son divergentes y tenemos que volver a sincronizarlas. Una última anécdota. Yo empecé a trabajar como agrónomo ya hace muchos años, hace 25 años, cuando la misión en la Toscana era obtener uva con una base de azúcar para poder hacer la vendimia con 13,5 grados naturales. Era difícil llegar a este objetivo. En pocos años llegamos a una vendimia con menos de 15 grados, porque el cambio climático, y si alguien lo nega, os digo, esta es la demostración de que el cambio climático es actual, no porque ahora somos mejores y tenemos más capacidad de que la viña haga azúcar, pero es que ahora la viña expresa más fotosíntesis con respecto al pasado. Estamos viendo cómo transversalmente estos factores van influyendo en todos los eslabones de la cadena. Uno de los principales situaciones que nos podemos encontrar, Tony, es en el caso de la devaluación de la uva, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esa devaluación? Más allá de que el mercado te diga no te pago más porque el vino no está bueno. O sea, ¿hay alguna forma de poder trabajarla? Hombre, eso que te comentaba antes, hay maneras de paliar o amortiguar. Hombre, a ver, si estamos hablando de un ataque intenso de botrytis y de valores de glucónico de más de 1 gramo por litro, es que poca cosa hay por hacer, ¿no? Destinarlo a vino de mesa y esperar que vengan a destilarlo, claro. Pero cuando hablamos de ataques más moderados, sí que hay técnicas para amortiguar este impacto. De todas formas, a nivel de elaboración es lo que te comentaba, no harás nunca un gran vino con un vino que ya está tocado, porque el tema de botrytis lo medimos por el glucónico. El glucónico nos sirve de indicador. A más glucónico, mayor ataque de botrytis, pero el peligro no es el glucónico, es todos los equipos enzimáticos que lleva el hongo que se quedan en el vino y que hacen que todas las reacciones de oxidación se aceleren. Entonces los vinos pardean mucho antes, no evolucionan bien, etcétera, etcétera. Ante esto, si realmente tú tienes esos componentes en el vino, poca cosa puedes hacer. Por lo tanto, es crucial asegurar que en el viñedo las cosas estén controladas, dar las menores posibilidades. Bueno, yo me centro mucho en botrytis porque para nosotros realmente es el enemigo público número 1, ¿no? Que las cosas estén controladas para que en caso de que haya una climatología favorable al desarrollo del hongo, de botrytis, este se vea lo más reducido posible. Y eso hablamos de evitar daños mecánicos, evitar mediante el uso de confusión sexual
que la obesia produzca unos daños importantes y estar muy encima del viñedo, vendimiar en cuanto se pueda y seleccionar la entrada de vendimia. Marco comentaba antes un tema, ya con este vamos a ir terminando lo que es la parte de la mesa redonda para dar paso a las preguntas. Es el caso de la sostenibilidad, sostenibilidad e innovación. Son palabras a día de hoy que se nombran mucho, son muy transversales, inciden en muchos factores, en toda la cadena. Centrándonos un poco en lo que ha dicho antes Marco del cambio climático, ¿qué ejemplos tenéis? Contadme un poco alguna anécdota que tengáis a nivel de cambio climático que veáis, que digáis, ostras, esto a mí realmente me afecta en mi nivel de trabajo y lo estoy viendo cada año que esto antes no pasaba. Tenéis experiencia sobrada todos para haber visto el cambio. Desde el punto de vista de comercializador, por supuesto, como decía Marco, ahí en Chianti o en Burdeos, yo me acuerdo que Bordeaux eran 12,5, vinos muy, muy elegantes, muy finos, que podían durar en el tiempo. Ahora menos de 14 grados no encuentras, ¿no? Y eso asusta un poco a la gente. Cuando ve la etiqueta y dice 14, 15 grados, por supuesto que bebe menos, ¿no? Y eso, digo, es complicado, es un problema cada vez más grave en más zonas. Porque a lo mejor en la Puglia, el primitivo, sí que se busca con mucho grado, pero en general no se busca un vino para beber una copa y emborracharse, sino se busca para eso, para charlar, para disfrutar de la velada, y 15 grados es para mucha gente demasiado. Antes Marco comentaba que había visto una evolución del grado de la uva tinta en Toscana. Yo lo que te puedo contar como anécdota es que mis primeras vendimias, el Chardonnay para Cava, que es la primera variedad que vendimiamos, lo habitual era vendimiar el 25, 28 de agosto, y en Jubé hemos llegado a vendimiar al día 2. No es lo habitual, pero ya es bastante habitual que en la primera semana de agosto empecemos la vendimia, y eso documentalmente aquí hay un cambio, ¿no? Aparte que nos ha traído otro efecto, que es que hay una variabilidad y una oscilación de año a año y unos fenómenos, no sé, te puedes encontrar un año como el 2017 que no llegamos a tener ni 250 milímetros de lluvia. Nosotros estamos en una zona de secano sin acceso a regadío. Mientras que al año siguiente, en 2020, por ejemplo, llegamos a unos niveles que si te dan solo la gráfica del clima dices, esto está en Rías Baixas, porque pasamos de 1000 litros, ¿no? Entonces te cuentas con años con un ataque de mildio brutal, años con una sequía y o sea, sobre todo lo que hace es que tengas que desaprender, que olvidarte de los tópicos y estar sobre los datos, porque cada año está siendo distinto. Al final yo creo que añade una complejidad que si analizamos el caso de los factores que estábamos hablando, lo complica un todo más, ¿no? Sí. Complica el hecho de tomar soluciones preconcebidas, tienes que estar más atento, más encima del viñedo, controlarlo mejor. Los técnicos como Marco y yo pues nos tenemos que justificar que nos ganamos la vida, nos la ganamos mucho más ahora, ¿no? Porque es lo que te digo, cada año es una historia y cada año es distinto y no puedes dar por sentado a nada hasta que estás en una época de maduración y ves la uva cómo evoluciona y empezar a tomar las decisiones que crees para elaborar lo mejor posible. Perfecto. Nos quedan ahora unos 5, 6, 7 minutos aún para terminar. Nada, me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, en este caso, me parece que la organización me decía que a lo mejor había posibilidad de que algún asistente hiciera alguna pregunta a los ponentes, estuviera interesado. Mira, de acuerdo, aquí las tengo. Vale. Pues, por ejemplo, tenemos alguna pregunta por aquí. Vale, esta sobre todo la podemos a lo mejor enfocar sobre todo a Tony. ¿Qué tipo de protocolo se sigue a nivel analítico, además de la cata, que puede evaluar o definir la decisión de la compra? Bueno, precisamente esta para José. Sí, ¿qué tipo de protocolo se sigue a nivel analítico? ¿Cómo? Sí, que además de la cata, ¿qué tipo de...? Bueno, esto ya lo has comentado un poquito antes, ¿no? Pero, sí. ¿qué tipo de protocolo se sigue o...?
como decía, nosotros antes de comprar una partida la analizamos completamente químicamente y, bueno, pesticidas, como decía antes Marco, cratoxina, las micotoxinas, es decir, podemos cada vez más y sobre todo cada vez los laboratorios son más exactos. Es decir, hace 5 años era el segundo decimal y ahora estamos en el cuarto decimal. O sea, es un poco tal vez exagerado, pero la tendencia va a eso. Tenemos todos los medios, ¿no? Siempre se decía el chiste, ¿no?, que puedo saber si alguien ha fumado un Marlboro o un Fortuna. Es así. O sea, hoy en día se puede saber todo. O sea, que es un libro abierto. O sea, y más, yo digo, cuando veo el trabajo de Marco, cuando veo el trabajo de Tony, yo tengo, digamos, soy el juez que lo tengo muy fácil. Después de un año de trabajo tan grande, soy el que digo sí, no. A veces duele, a mí me duele decir cuando digo no, pero yo digo, tengo tantos medios para poder decir sí y no que, bueno, que lo tengo relativamente, bueno, mucho más fácil que vosotros, por supuesto. Vale. Lo siento, pero es mi trabajo. También tenemos otra pregunta, de cara al consumidor final, ¿crees que añade valor? Estamos hablando antes de la sostenibilidad, etcétera. ¿Cuánto valor añade? Primero, ¿se añade valor? Que entiendo que sí. Este tipo de sostenibilidad, ¿qué valores añade a...? Cada vez más, ya lo decíamos antes, el enoturismo, bueno, sobre todo en Italia está muy arraigado y se ve, la gente quiere comer en medio de la viña, es decir, que quiere saber que si está en la viña no hay venenos alrededor, ¿no?, porque se puede tumbar. Hoy en día hay cada vez más empresas o más clientes nuestros que nos exigen esa sostenibilidad. Es decir, tenemos que no solamente comprar el vino, sino tenemos que ir a la bodega a auditarla, que es un trabajo cada vez más complejo. Y luego nosotros nos auditan a nosotros mismos para saber si hemos hecho el trabajo bien. Es decir, que cada vez va a ser, no trabajamos con ecológico 100%, pero cada vez es más importante la sostenibilidad. Lo que todavía no hay es digamos, un logo, o no, alguien que te diga esto es sostenible, ¿no?, y te certifican. O sea, que eso está todavía por hacer, pero cada vez más empresas y clientes nuestros nos lo exigen. Entiendo que se ha pretendido mucho con el logo de ecológico el conseguir, o que se persigue, ¿no?, que haya detrás ese tipo de... Pero muchas veces a lo mejor el logo ecológico también es un poco vago en algunos sentidos en cuanto a que no cubre, ¿no? La sostenibilidad va más allá de lo que cubre la certificación de agricultura ecológica. Va mucho más y es un mundo todavía por definir, porque claro, sostenible, ¿dónde empiezas, dónde acabas? No hay un estándar. Y tener un estándar, ¿no? Ahora mismo el ecológico, por supuesto que es demasiado poco, es solamente decir, tiene trazas o no tiene trazas de pesticidas, así de fácil. Pero la sostenibilidad es, recuperas el agua, tienes paneles solares, recuperas el tratamiento. Bueno, tenemos cada vez mucho más medios, o sea que es complicado, pero va en ese camino. Sí, nosotros, de hecho, eso lo hemos vivido mucho en Suterra en los últimos años. Cuando se habla de sostenibilidad o ecológico, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de que para confusión sexual tradicionalmente siempre se han tratado con difusores de plástico. Eso te permite estar en ecológico, están admitidos. Ahora bien, ¿es lo más sostenible o es la situación sostenible o más sostenible posible dejar el campo lleno de residuos plásticos? Como a día de hoy en la práctica lamentablemente sucede. Pues obviamente sí, lo que decimos, no, una cosa es el logo y otra cosa es lo que también tenemos que entender el público en general, que eso no siempre significa que sea lo más sostenible. ¿Es más sostenible que utilizar otra serie de medidas? Probablemente sí. ¿Es la más sostenible? También hay que ser conscientes nosotros de qué es lo más sostenible, ¿no?, y ser consecuentes con ellos. Pero ahora hay mucha gente, por ejemplo, que está tratando, bueno, aparte que el problema de la botella es grave ahora, es reducir el peso de la botella, que es algo lógico, que hasta ahora no se había pensado. Cuanto más pesaba la botella, más caro tenía que ser el vino. Pero sobre todo en Italia, ¿no?, que es primitivo de Manduria, pan. Y ahora, por supuesto, muchas bodegas están investigando, llegando al límite de 380 gramos, 400 gramos, bueno, para hacer un espumoso más complicado. Sí. Pero, por ejemplo, reducir la cápsula, una cápsula de plástico también es algo absurdo. Hay muchas que empiezan, bueno, o cera de abeja o un papel, o sea, o etiquetas, el cartón, o sea, hay muchas cosas que se pueden todavía reducir y, por supuesto, el ecológico no dice nada de esa parte y que cada vez es más importante. Perfecto, gracias. Pues nada, yo creo que
esta pregunta no la vamos a responder si no nos vamos a ir de tiempo. En cualquier caso, vamos a estar aquí estos 2 días, vamos a estar aquí en Enoforum, en el stand de Suterra, para cualquier tipo de pregunta adicional que queráis hacernos a nosotros o al resto de ponentes. Aquí estamos para lo que necesitéis. Daros las gracias a todos por aguantar un poquito nuestra disquisición. Espero que haya sido de interés y que seguir disfrutando de Enoforum. Muchas gracias. Muchas gracias.